trabajar un tema nuevo. Y vamos a empezar con este problemita que está en pantalla. Vamos a leerlo. Dice: el servidor de internet más rápido que un rayo está tratando de mejorar sus ganancias. Para esto, relevó la cantidad de usuarios conectados a lo largo del día, de forma de ofrecerles un aumento del ancho de banda utilizada en cierta franja horaria. Analiza el siguiente gráfico y responde. Entonces, acá en el costadito tenemos un gráfico, ¿sí?, donde leemos abajo que dice tiempo, y entre paréntesis hay una H que significa horas, y tenemos del 0 al 24, estarían las 24 horas del día. Y arriba dice usuarios, y tenemos los números que van del 0 al 70.000. Y en el dibujo vemos una línea que se va cambiando el movimiento, ¿sí? Empieza bajando, después se mantiene igual, después empieza a subir, otra vez se mantiene, sigue subiendo, hace un piquito y vuelve a bajar. Entonces, de lo que nos está mostrando esta línea, tenemos que poder responder nosotros las preguntas. La primera dice: ¿en qué franja horaria se encuentra conectada la menor cantidad de usuarios? ¿Y cuántos son? Entonces, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo vemos en el gráfico cuál es la menor cantidad de usuarios que están conectados? Entre 2 y 7. Entre 2 y 7. Y bueno, ¿qué miraste vos ahí en el gráfico, Tiago? Las líneas de abajo que indica el tiempo y vi que es de la que más caída estaba. Claro, de la línea que nos muestra la cantidad de usuarios, que es la que va por el medio, vemos la parte más baja y es una línea que va derechita. Acá, bueno, en el dibujo no se nota tanto, pero en realidad empezaría de ahí, terminaría acá. Sería esa rayita roja que marque. Entonces, ¿cómo hizo Tiago para decir que era, bueno, el primero leyó de las 2 hasta las 7, y porque miramos esa línea roja, si la medimos con, miramos el eje de abajo como si fuera una reglita, si la medimos, empezaría acá, entre el número que está entre el 2 y el 4, y terminaría acá, en el número que está entre el 6 y el 8. Entonces nosotros podremos completar acá el gráfico y poner que entre el 2 y el 4, ¿quién está? El 3. No El 3. bien la pregunta. Entre el 2 y el 4 está el 3. Y entre el 6 y el 8, El 7. el 7. Ahí está. Entonces, entre estos horarios tenemos la parte más baja del gráfico. ¿Sí? Entonces, si le contestamos acá la pregunta, ¿qué le diríamos? ¿En qué franja horaria se encuentra la menor cantidad? ¿Cómo responderían ustedes esa pregunta? La menor cantidad, ¿en qué hora se encuentra? Entre las 3 de la mañana a 7 de la mañana. Bueno, entonces contestamos así: la menor cantidad de usuarios se conectan entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana. Eso es lo que vemos acá en el grafiquito en esta parte. Bueno, y nos preguntan cuántos son los usuarios que están conectados en ese momento. 10.000. 10.000. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Porque ahora mido con la reglita que tengo acá, ¿sí?, paradita, y digo, bueno, esta línea está a la altura del 10.000. Entonces puedo contestar acá que los usuarios conectados son 10.000. Bueno, después me pregunta cuál es la mayor cantidad de usuarios conectados simultáneamente y a qué hora se conectan. Entonces, si para la menor cantidad miramos la parte más baja, para la mayor cantidad ahora voy a tener que mirar lo más alto. Entre 65.000, ¿puede ser? Sí. Entre Acá 22 y 23. Claro, acá hace un piquito, ¿sí? Hasta que por ahí mucho no se ve la línea. Viene así,
y después baja acá. Vamos a repasarla un poco más oscura. Esta parte así. Ahí se ve mejor. Entonces, acá donde hace este puntito, este piquito, ¿sí? Ahí tenemos la mayor cantidad de usuarios conectados, ¿sí? Que como dijo Luisina, creo que vos dijiste, son de 65.000, porque si miro acá, miro a qué altura está este puntito, me cae ahí en el medio del 60.000 y el 70.000. Y Tiago dijo que era acá abajo a las 23 horas. O sea, acá tendríamos el 23, que no está puesto, y acá entre medio tendríamos a los 65.000. Entonces ya tenemos todo para responder acá. Si nos dicen cuál es la mayor cantidad de usuarios conectados simultáneamente, decimos la mayor cantidad de usuarios que se conectan son 65.000. Podemos decir que lo hacen a las 23 horas. Al último nos pregunta en qué intervalos de tiempo los usuarios conectados aumentan y en cuáles disminuyen. Entonces, ¿qué tendríamos que ver nosotros en el gráfico para decir que los usuarios están aumentando? ¿Dónde los picos suben? ¿En Claro. qué franja horaria suben los picos? Exactamente. Donde la línea que marca la función va subiendo. Entonces, si yo sigo con mi puntita acá del lápiz o del cursor, acá al principio va bajando, acá se mantiene y en este momento empieza a subir hasta que llegó acá. Después se mantiene y llega este momento donde empieza a subir y sigue subiendo hasta acá. Después de este piquito baja. Entonces, en estas partecitas azules los usuarios están aumentando porque la línea sube. Y si yo quiero decir las franjas horarias, es como hicimos acá en la primera parte, decir, bueno, a ver cuánto ocupa esta linita azul en el eje horizontal. ¿Sí? La primera empezaría acá en el 7 y terminaría en el 12. En el 12. Claro. Entonces la primera franja horaria sería... Entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. Muy bien. Aumentan entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. Y después... Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. ¿Qué está pasando entre las 12 y las 4? ¿Qué pasa con esta línea? Se mantiene, o Se sea, mantiene. no aumenta. No aumenta, no sube ni baja, va siempre igual. Entonces, esa franja horaria la tendríamos que saltear. Y a partir de las 4, ahí sí vemos que la Hasta línea las 6. sube. Y sube. Hasta acá. De las 4 a las 11. ¿Hasta cuándo? Hasta las 22. Hasta las 11. Hasta las 11, hasta las 11 de la 23 acá. tarde. Entonces, decimos, podemos agregar acá también, decimos, y también aumentan entre, podríamos decir las 4 de la tarde y las 11, y si no, usando, bueno, como tenemos la escala acá, diríamos entre las 16 horas y las 23 horas. Bueno, y después nos preguntan cuándo disminuyen, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué hace la línea? Ver la que cae, que sería entre las 0 horas y hasta las 3 horas. Claro, acá cae, ¿sí? A distintos ritmos, pero siempre va cayendo, como dijo Tiago, entre las 0 horas y las 3 horas. Y después, bueno, acá al final hay otro pedacito que cae, ¿sí? Que sería entre las 23 horas y las 24 horas. Entonces podemos contestar después acá abajo que los usuarios disminuyen
entre las 0 horas y 3 horas y también entre las 23 horas y las 24 horas. Bueno, entonces acá en este problemita, fíjense que con este gráfico pudimos decir un montón de cosas de los usuarios de la empresa de internet. Pudimos ver cuál es la menor cantidad de usuarios que se conectan, cuál es la mayor, en qué momentos del día los usuarios empiezan a aumentar y en qué momentos empiezan a disminuir. Entonces así la empresa sabe que en ciertos horarios va a tener que aumentar el ancho de banda y en ciertos horarios podría no hacerlo. Entonces acá lo que nos mostraba el gráfico era la relación que hay entre el tiempo, entre las horas del día y la cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo en la empresa. Entonces siempre que vemos así una relación entre dos cantidades que van cambiando, tenemos una función. Y las cantidades estas no cambian de cualquier forma, sino que cambian una dependiendo de la otra. ¿Sí? La cantidad de usuarios depende del momento del día. Según el horario, donde la gente está más libre, va a haber más cantidad de usuarios conectados. Entonces, esa cantidad de usuarios no es cualquiera, sino que depende de la hora del día. Muchos factores más, ¿no es cierto? Pero podemos decir que los usuarios dependen del tiempo. La cantidad de usuarios depende del tiempo. Entonces, ahí tenemos nosotros una relación de función, donde tenemos dos cantidades que se relacionan y una cantidad depende de la otra. Y siempre para el valor de una de ellas, por ejemplo, cuando vimos acá que a las 23 horas sabíamos que exactamente había 65.000 usuarios conectados, ¿sí? Siempre para una de las cantidades podemos conocer el valor de la otra. Y va a haber un único valor, ¿sí? No va a poder ser que en el mismo día, a las 23 horas, tenga 70.000 usuarios y 65.000 usuarios. No, o es una cantidad o es la otra, siempre una única cantidad. Esa va a ser la definición de función que tenemos. ¿Qué va a ser una relación? ¿Qué es lo que es la función? Es una relación entre dos conjuntos de números, ¿sí? En el ejemplo, los conjuntos de números eran uno las horas del día que van de 0 a 24 y el otro conjunto era las cantidades de usuarios que iban de 0, cualquier número que está entre 0 y 70.000. Donde nosotros vamos juntando pares, vamos a ir haciendo parejitas que se llaman pares ordenados, tomando un valor de uno de los conjuntos relacionado o emparejado con un valor del otro conjunto, como si fueran dos bolsitas, ¿sí? Donde yo saco una cosa de cada una y formo una parejita con eso, ¿sí? Estos conjuntos numéricos se les da un orden, ¿sí? Vamos a tener un primer conjunto y un segundo conjunto, o un conjunto de salida y un conjunto de llegada, que se sabe llamar también. Por eso se le llama pares ordenados, porque siempre las parejitas van a salir. El primer elemento de la parejita sale del primer conjunto y el segundo elemento sale del segundo conjunto. Entonces, cuando nosotros lo vemos, lo leemos al par, acá está representado en forma general como XY. El primero sabemos que sale del primer conjunto, que sería el A. Y el segundo número sale del segundo conjunto, que sería el B. Entonces acá nos da unos ejemplos, ¿sí? Donde dice, hay una R que significa que es una relación, es el nombre de la relación, R. Está el A y el B y una flechita en el medio, me está diciendo el orden de los conjuntos. Primero arranco del A y termino en el B. Y después nos dicen qué cosas están en cada conjunto. El A tiene el 0, el 1 y el 2.
Y en el B están el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, cuando armamos las parejitas, tomamos uno de los números que esté en el A, que puedo elegir entre el 0, el 1 y el 2, y los voy a emparejar con uno de los números que esté en el B, que son el 3, el 4, el 5 y el 6. Y nos da unos ejemplos acá de algunas relaciones. Por ejemplo, dice acá, la relación 1 tiene 1, 2, 3, 4 parejitas, ¿sí? Donde relaciona el 0 con el 3. El 0, fíjense, está en el A y el 3 sale del B. También relaciona el 0 con el 4, el 1 con el 5 y el 2 con el 6. Después hay otra relación que la llama relación 2, que tiene solamente dos parejitas. El 1 con el 3, fíjense que el 1 está en el A, el 3 está en el B, y el 2 con el 5, que pasó lo mismo, el 2 está en el A y el 5 está en el B. Y otro ejemplo pone acá la relación 3, que tiene tres parejitas. El 0 con el 5, el 1 con el 6 y el 2 con el 3. Estos son ejemplos, ¿sí? Podríamos dar muchos más, con más parejitas, con menos parejitas, ¿sí? Pero siempre respetando que el primer número de la pareja tiene que ser uno de estos tres, el 0, el 1 y el 2. Y el segundo número tiene que ser uno de estos cuatro, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿sí? Y otra vez, estos conjuntos A y B son de ejemplos, pueden ser cualquier otro conjunto, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos eso, tenemos dos conjuntos o podemos pensarlo más fácil como si fueran dos bolsitas y sacamos un elemento de cada bolsita y armamos parejas. Lo que tenemos hasta ahí es lo que se llama una relación. Si a esa relación le ponemos ciertas condiciones, obtenemos lo que es una función, ¿sí? Estas condiciones van a ser: la primera, que todos los elementos del conjunto A estén relacionados con algún elemento del conjunto B. Es lo que se llama existencia. Es decir, si acá en el A me dieron 3 números, tengo que tener por lo menos 3 parejas, porque si no dejaría uno afuera. Si en el A hubiera tenido 10 elementos, voy a tener que tener por lo menos 10 parejas, porque si no, voy a dejar uno de esos elementos afuera si tengo menos. ¿Se entiende hasta ahí? Y la segunda condición es que a cada elemento del conjunto A se lo relaciona con un único elemento del conjunto B. Y eso es lo que se llama unicidad. ¿Qué quiere decir? Que a los elementos del conjunto A los voy a usar a todos. Que las parejas son... ¿Cómo, Tiago? No, significa que las parejas solo tienen un número. Claro. A los del A los voy a usar a todos y los voy a usar una sola vez. No le puedo dar dos parejas al mismo elemento. Entonces, si miramos los ejemplitos de las relaciones 1, 2 y 3, acá la relación 1 tiene 4 parejitas, pero si vemos el 0 está repetido. Entonces ahí no tendríamos la unicidad porque no hay una única pareja para el 0, tenemos 2. Entonces, esta relación 1 no cumple las condiciones de función. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de unicidad. El elemento 0 le dieron 2 parejas cuando le tenía que dar una sola. O es el 3 o es el 4, una de las dos. Si miro la relación 2, tiene 2 parejitas cuando dijimos recién que tenía que tener por lo menos 3. ¿Qué pasó? El 0 no está acá. Está el 1, está el 2, pero faltó el 0. Faltó un elemento, entonces no hay existencia. Ese elemento acá no existe en la relación, el 0. Está faltando, entonces no va a ser una función. Y si miramos la 3, está el 0, está el 1 y está el 2. Están todos los elementos del A. Y están una vez cada uno. Hay un solo 0, hay un solo 1 y hay un solo 2. O sea que para todos existe una pareja y esa pareja que existe es una sola. Entonces esta relación podemos decir
que sí es una relación de función. ¿Se entiende hasta acá? Hacemos parejitas y a esas parejitas le ponemos una condición. Que del primer conjunto tenemos que usar todos los números que nos den. Y los tenemos que usar una sola vez. ¿Se entiende? Y después acá abajo le pone un poquito de nombres que dice, acá da otra relación que la llama F, es la que teníamos acá arriba. Y escribe esta notación, F entre paréntesis 0 igual a 5. Quiere decir que la relación que ahora le llamo F, al 0 lo va a relacionar con el 5. Y se puede decir que 5 es la imagen del 0, o al revés, que el 0 es la preimagen del 5. Depende cómo yo hablo. Si hablo de la imagen, estoy hablando del segundo número. El 5 es la imagen del 0. Si digo preimagen, estoy hablando del primer número. El 0 es la preimagen del 5. Esto es un poquito de nombres para poner de referencia, que después pueden aparecer en algunos problemas, entonces por eso lo dejé. Me pareció importante. Vamos a mirar acá unos ejercicios. Primero dice, indicar si estas relaciones son o no funciones y hay que justificar. Y las relaciones van a ir del conjunto A y al conjunto B. En el conjunto A está el 2, el 4, el 7 y el 8. Y en el conjunto B están el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Fíjense que acá no está escrita como en el ejemplo de arriba, que estaban así las parejitas entre paréntesis, sino que es como si fuera una tablita. Pero nos están diciendo lo mismo, nada más que representado de otra forma. Si yo acá le hiciera los paréntesis así, y le pongo el punto y coma en el medio, tendría la misma parejita que antes. El 2 acá se relaciona con el 1. El 2, fíjense que está en el conjunto A y el 1 está en el conjunto B. Después tendría que el 4 se relaciona con el 1, el 7 se relaciona con el 1 y el 8 se relaciona también con el 1. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Esto es una función? No, se repite. ¿Quién se repite? El 1. El 1. Bueno, pero si miramos las condiciones era que los del A tenían que estar todos y La sin preimagen no repetirse. se podía repetir. Claro, muy bien lo hicieron, Bueno. la preimagen. Los que salen del A, esos no se pueden repetir. Y el 2 está, no se repite, el 4 está, no se repite, el 7 está, no se repite, y el 8 está y no se repite. O sea, tengo que mirar los del lado de la izquierda, digamos, el primer número. Sobre eso está la condición. Del otro no me dijeron nada. Entonces, si uso siempre el mismo, no hay problema. Entonces, Profe. ¿sí? Sí, Lucina. ¿Por qué en el A hay un 7 y en el B también hay otro 7? Porque son dos conjuntos de números, ¿sí? Son dos conjuntos de números y las cosas se pueden repetir, ¿sí? No, eso no hay problema. O sea, el conjunto A y el conjunto B no necesariamente tienen que ser números distintos, ¿sí? Podría haber puesto el mismo conjunto A para el B, haber repetido el 2, el 4, el 7 y el 8 también. Entonces, ahí sí se pueden repetir, no hay problema. El tema de las condiciones están cuando empiezo a armar las parejitas, ¿sí? Que lo que yo llame el primer conjunto, de los que estén ahí, los tengo que usar todos y los tengo que usar una sola vez. Entonces, esta primera acá sí es función, ¿sí? Y vamos a decir así. Sí es función porque cumple las condiciones de existencia, ¿se acuerdan que eso que todos tenían que estar? Y unicidad. Eso era que todos estén una sola vez. Pero los del primer número. El segundo no importa, se puede repetir. Si vemos la segunda
relaciona el 7 con el 1, el 7 que sale de la, lo relaciona con el 1, después también lo relaciona con el 3, después también lo relaciona con el 5 y después también lo relaciona con el 9. ¿Qué dicen? ¿Esto es una función o no? No, No, la preimagen no se puede repetir. no se puede repetir la preimagen. Bien, entonces decimos que no es función, ¿sí? Podemos decir, como dijo Tiago, porque la preimagen no se puede repetir. ¿Qué es lo que está fallando acá? La unicidad. Falla la unicidad. Si miramos la C, relaciona el 2 con el 3, el 8 con el 1 y el 4 con el 5. ¿Es función o no es función? No. ¿Por qué no? Y porque tiene que estar todos los números. ¿Y quién falta? El 7. Falta el 7. Bien. Entonces decimos, esta no es función porque falta relacionar el 7. ¿Qué es lo que estaría fallando acá? La existencia. Porque no existe la pareja del 7. Bueno, veamos la D. Relaciona el 8 con el 1, el 7 con el 5, el 4 con el 9 y el 2 con el 3. ¿Es Sí función? es. Sí es, porque están todos, ordenados al revés, pero están todos. Está el 8, está el 7, está el 4, está el 2, están todos una sola vez. Entonces, listo, esta sí es una función. Le ponemos como en la primera. Sí es función porque cumple las dos condiciones. Y la última, está el 8 con el 5, No, el 4 con el... Ajá, ¿por qué no? se repite el 8 en la preimagen. El 8. Bien, se repite el 8. Entonces decimos que no es función porque se repite el 8. Falla unicidad otra vez acá. Muy bien. Entonces, esto mismo que está en las tablas, ¿sí? Se puede ver en los gráficos, como en el primer ejercicio que vimos. Las líneas nos indican cada puntito, o sea, cada lugar donde nosotros nos podemos parar en la línea, nos indica un puntito, donde si miramos para abajo en el eje horizontal nos dice el valor del primer número, y si miramos en el eje vertical nos dice el valor del segundo número, como cuando dijimos en el primer problema que a las 23 horas, ¿se acuerdan? Se conectaban 65.000 usuarios, ¿sí? Ahí se relaciona el 23 con el 65.000. Y eso lo vimos arriba de la línea del dibujo porque nos paramos en un puntito. Entonces, acá abajo en la segunda actividad, ¿sí? Tenemos gráficos que nos están indicando relaciones. Todas van. Acá fíjense que cambia la escritura de la. Si miramos arriba, ¿qué tenía al principio y al final? Unas llavecitas. Las llavecitas se usan cuando nosotros queremos nombrar números sueltos, ¿sí? Y los paréntesis y los corchetes, como vimos en los trabajos anteriores, se usan para hablar de todos los números que están entre los dos que nombramos. Entonces, si acá me dice el intervalo cerrado, porque hay corchete, -2 a 3, estoy hablando de todos los números que están entre el -2 y el 3. Está el 0, está el 1, está el -1,3, ¿sí? Cualquier número real que esté entre el -2 y el 3, incluidos el -2 y el 3. Lo mismo pasa con el B, es el intervalo cerrado -1 a 4. Todo lo que está entre el -1 y el 4, incluyendo los al -1 y el 4. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en los grafiquitos si se cumplen las relaciones, las condiciones de existencia y de unicidad? Para la existencia,
es que cuando miramos el gráfico, la línea está toda completa, no tiene huequitos, ni se separa, ni se corta. ¿Sí? O sea, se corta pero dejando un espacio entre medio. O sea, siempre tiene que ser una línea llena. Y para la unicidad, es que si nosotros nos imaginamos líneas verticales, ¿sí? Como la del eje Y, o como las líneas de la carpeta acá de la hoja cuadriculada, si nos imaginamos líneas verticales paraditas, esas líneas siempre cruzan al dibujo de la función una sola vez. Es como que la línea no se puede dar vuelta sobre sí misma. ¿Está? Entonces, si miramos acá este primer gráfico, fíjense que están los números de los conjuntos que nos decían acá. Va del menos 2 al 3 en X y del menos 1 al 4 en Y. ¿Y la línea está toda completa o hay partes vacías? ¿Hay huequitos acá? ¿Hay un hueco ahí arriba? Sí. ¿Hay un huequito acá? Y hay otro No, a huequito. la derecha. No nos cuenta. Ahí hay huequitos. ¿Sí? O sea que a lo mejor no lo llegan a ver ustedes. Hay como un circulito vacío ahí en las puntas de la línea. Entonces, acá es como que, por ejemplo, en el de arriba, tendría que estar relacionado el menos 2 con el 4, pero el puntito no está. Es como que si lo hubieran borrado. Entonces estaría faltando una relación para el menos 2. ¿Sí? Acá no habría existencia. ¿Sí? Entonces esto le decimos que no es función. ¿Y qué es lo que está fallando acá? La existencia. ¿Por qué? Porque hay huequitos en el gráfico. Si miro el segundo grafiquito, la línea hace como una curvita, ¿sí? Y si lo analizamos no hay ningún huequito y la línea no está cortada. Entonces la existencia estaría. Y va desde el menos 2 hasta el 3, la línea. Y si nos imagináramos así un montón de líneas verticales, ¿sí? Siempre cruzan a esa línea una sola vez. Entonces, los puntitos son únicos. Tenemos las dos condiciones, la existencia, porque no hay huecos, y la unicidad, porque hay un único puntito para cada uno. Entonces, esta le decimos que sí es función. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, Bueno. yo sí. Bueno. Sí. ¿Qué pasa acá en el tercer gráfico? Huequitos, parece ser que no hay. Acá en las puntas no hay huequitos. Pero ¿qué pasa si... Pero pasa. Se corta más de una vez. Claro, Eso. corta más de una vez. Ya acá, cuando miramos el eje Y, vemos que corta acá y corta acá. Y eso no puede pasar. O es una o es el otro. Entonces, esta decimos que no es función. ¿Y qué es lo que nos está fallando acá? La unicidad no. Unicidad. Ah, sí. Sí, sí, porque no hay uno solo, hay dos, entonces no son únicos, falla la unicidad. Bueno, y vamos a ver el último. Las líneas están completas, no hay huequitos. Pero, ¿qué pasa con la línea? Hay dos. Hay dos. Está cortada, que puede pasar, puede estar cortada. El problema es que están separadas, ¿sí? Es como que me quedo todo un espacio acá, ¿sí? Donde no hay nada de la función ahí. Entonces, para todos esos numeritos que están ahí entre lo que sería acá, entre el 0 y el 1, para todos esos números que están ahí, por ejemplo el 0,5, el 0,48, ¿sí? Todos esos números no tienen un puntito, no están relacionados con ninguno de la I. Entonces,
acá nos está fallando, ¿qué cosa? Si no tienen. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Si dije yo que si los números que están entre el 0 y el 1 de x no tienen un valor de y que se relacionan, no es una función. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla si no tienen relación? La existencia. La existencia, muy bien. Falla la existencia. La línea de la función en el gráfico se puede cortar, pero no se puede separar. Es como que se cortó y se la movió del lugar dejando todo un espacio vacío entre línea y línea. Eso no puede pasar. Si la línea, por ejemplo, se cortaba acá, en este puntito que está acá, pero sobre esta misma línea vertical, la línea volvía a arrancar, ahí sí, no hay problema porque es como que no se separó el gráfico. Por ejemplo, a ver, si la línea yo le hubiera Profe. puesto desde acá hasta acá. Por ejemplo, un gráfico así. La línea está cortada, ¿sí? Pero no están separadas sobre esa línea vertical, es como que arrancan desde el mismo lugar. Lo que sí hay que tener cuidado es que no puedo tener dos puntitos acá, porque tendría doble y tiene que ser uno solo. Entonces, en uno de esos lugares uno tendría que ser precavido y hacerle un agujerito. Por ejemplo, yo le hago un agujerito ahí y digo que el puntito lleno está acá arriba, ¿sí? Entonces, no es que hay dos, porque uno está vacío, cuenta el que está lleno. Y ese ejemplo sí sería una función. Como estaba dibujado antes, no sería función. ¿Quién preguntaba? No, yo era porque no sabía si cuando cortaba ahí en 0, no, o sea, empezaba de 0. Claro, si se corta en el 0, la otra línea tiene que empezar desde el 0 también. Ah, En este caso, como se corrió para el 1, dejó todas las cosas que estaban entre el 0 y el 1 sin nada. Y ahí es donde se hizo el problema. claro, no hay actividad, digamos. Claro, Se corta ahí. exactamente. Si se corta en un número, tiene que volver a arrancar del mismo, pero en otro lugar, ¿sí? Y en una de las dos líneas tiene que haber un huequito y en la otra un puntito lleno para asegurarse la existencia sin que haya doble, sin que haya dos, para que sea único. Entonces, si tenemos un gráfico, ¿cómo vemos la existencia? Que no haya huecos ni partes vacías. ¿Y cómo vemos la unicidad? Es que si nos imaginamos líneas verticales, cruzan una sola vez al dibujo de la función.